La voz de los protagonistas. En contextos. Le agradecemos al padre Rafael López, director de Buena Nueva, que esté con nosotros y bueno, el contacto también lo estableceremos con Rosario Varela, activista social, y con ellos vamos a platicar sobre este tema del aborto, es un tema que se ha colocado una vez más en el candelero de la opinión pública a raíz de lo que ha venido sucediendo en Argentina y también pues las posturas que pudiera haber por parte del nuevo gobierno entrante en torno al tema del aborto. Ya en sí mismo el aborto en muchos estados pues tiene una normativa, un marco legal que contempla diferentes aspectos, desde la suspensión del embarazo producto de malformaciones congénitas importantes o inclusive producto de violación y eso está ahí, eso ya no está ni siquiera discusión porque existe dentro del marco legal de cada una de las entidades federativas de nuestro país, que cada una va tomando posturas y decisiones distintas. Rafael, hoy por hoy, ¿el tema del aborto preocupa a la Iglesia Católica? Sí preocupa por el hecho de que que no se está respetando el valor a la vida humana, el valor inalienable que dice la Iglesia que todo ser humano tenemos. Y sobre todo que una legislación del Estado no puede estar por encima del valor de la vida humana. Y sí, claro que la Iglesia en todo el mundo está favoreciendo la vida humana desde su concepción hasta su muerte, que nosotros así le llamamos o así le conocemos. Y claro que esto pues ha traído una serie de rechazos por parte de la sociedad que es evidente, inclusive, ¿verdad? Y da pena decirlo, hace unos años se hizo una consulta a católicos y muchos católicos están a favor del aborto. Casi la mitad de los católicos que se consultó está a favor, por ejemplo, del aborto si hay malformaciones en el bebé, como el 10% está a favor del aborto si el niño va a traer o no tienen las condiciones para mantener al bebé que viene. Entonces, digo, al interior de la Iglesia también esto nos cala. Pero ¿se puede ser católico e ir a favor del aborto? Pues es que, mira, la vivencia de la fe ahora ha cambiado mucho, ¿verdad? Ya no se habla de una práctica completa de la vivencia del cristianismo, del catolicismo, ¿sí? Ha habido un cambio radical en la forma de pensar de los católicos que ya no es tan católico como podíamos decir antes, ¿verdad? Pero es que no puede ser poquito católico o muchito católico, ¿no? O es como el que roba poquito o roba mucho. Así es. Sí, pero son estas prácticas que dice la gente, yo soy católica, pero estoy a favor del aborto, yo soy católico, pero estoy a favor de la pena de muerte. Por ejemplo, en la pena de muerte hay mucho más. Y te digo, eso se hizo dentro de la Iglesia Católica, una encuesta de hace algunos años, y eso es lo que ha llamado mucho la atención. Así que ahorita se las comparto, pero sí ha llamado mucho la atención cómo se pierde el respeto al valor de la vida humana en estos tiempos. Es decir, ya la vida humana ha pasado en un segundo término. Ahora lo que importa es lo que yo pienso, lo que yo creo, lo que es para mi bien, para mi bienestar. Y ya lo demás, bueno, si la vida humana me estorba o si la persona me estorba, lo que ahora ha dicho mucho el Papa Francisco es esta tendencia del descarte, ¿verdad? O sea, los ancianos ya nos estorban, ya nos cuestan mucho, hay que deshacernos de ellos. Los niños o los jóvenes nos estorban o implica gasto, hay que deshacernos de ello. Entonces, esta tendencia del descarte, pues claro que está quitándole la dignidad o el valor que tiene la persona humana. Ajá. Y en la reflexión que ustedes hacen como Iglesia Católica, ¿qué está sucediendo? ¿Hay falta de fe o hay falta de confianza en las instituciones humanas que conforman la Iglesia? Pues hay una falta de respeto a la dimensión humana, a la dimensión de la vida. Te digo que se ha perdido este significado de lo que es la vida humana. De tal manera que, por ejemplo, en muchos gobiernos no les interesa la vida de los demás, la vida de los migrantes, la vida de las personas que piensan diferente, que son de otra cultura o de otro pueblo, y se va terminando con esa vida. Es decir, si tú no entras en mis esquemas morales, culturales, pues te descarto
o te quito la vida, o te desprecio, o te rechazo. Es lo que estamos viendo ahorita en la actualidad. Ujú. Como si tú eres una persona de descendencia afroamericana, pues te rechazo. O si vienes de otra forma de vida, te rechazo. Ajá. Rafael, tal vez la gran discusión también sea esto que se ha puesto por ahí siempre por encima de todo, y es en qué momento después de la concepción realmente empieza la vida humana. Y esto es algo que yo he venido leyendo con mucha atención, sobre todo en el tema de Argentina, bueno, que estuvieron a un tris de autorizar el aborto, y entonces la discusión es que eso es nada más un conjunto de células, lo decían con bastante desprecio inclusive, y eso no es un ser humano. Entonces, y un ser humano realmente tiene que conformarse, o está conformado hasta después de un tiempo de la concepción. Y esa es una pregunta que creo que ha estado ahí y permea todas las discusiones del aborto. Así es, sí, bueno, dice, ¿el cigoto será una persona? ¿El cigoto tendrá capacidad de decisión, de sentimiento, de pensamiento? ¿El cigoto es sujeto de derechos? Entonces, estas discusiones, pues claro que están presentes, pero para nosotros, desde el momento de la concepción, ya se considera a una persona, a un ser vivo independiente. Y lo dice la misma biología, o sea, ya es un ser humano con todas las cualidades, con todas las capacidades, con todas las potencialidades de vida. No es un órgano, es un ser humano. No se aborta a unas células, se aborta a un ser humano. Uh-huh. Y ahí es donde está la discusión, que si es un ser humano el cigoto, pues claro que es un ser humano. Sí, el derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo, ¿hasta dónde? Sí, claro, bueno, todos tenemos derecho a decidir sobre nuestro cuerpo, no sobre el cuerpo de otra persona. El ser humano... ¿Se puede escindir, se puede dividir el derecho o sea, lo que nosotros concebimos como el cuerpo de una persona, de una mujer que está embarazada? Es que son dos cuerpos, la misma biología lo dice. Pero un cuerpo en formación. Así es, pero son dos cuerpos. Ajá. O sea, no es un órgano de tu cuerpo, es otro cuerpo con todas las capacidades biológicas de ser un ser humano. Bien. Que también es, por ejemplo, una vez discutiendo con una persona que estaba a favor del aborto, le dije, pues tú también veniste de ese proceso biológico que ahora te hace ser persona. O sea, no estamos hablando de alguien que puede o no puede ser persona, no, es alguien que es y que va a ser persona. Porque cuando abortas, no abortas a unas células, abortas a una persona que tiene toda la capacidad de ser personas. Y ese mismo proceso vivimos nosotros. Potencialmente, ¿verdad? Claro. Uh-huh. Déjame recibir, porque ya está en la línea telefónica, Rosario Varela, activista social. Rosario, ¿cómo estás? Bienvenida, buenos días, gracias por estar con nosotros en Contextos. Buen día, buen día. Bien, gracias, Marcela. Qué bueno que estás con nosotros, porque me interesa mucho saber y nos interesa a todos conocer tu postura en relación a la discusión del tema del aborto. Decía con Rafael López, sacerdote católico, director de La Buena Nueva, que este tema se ha reactivado a partir de lo que ha venido ocurriendo en Argentina. Para ti, que eres una defensora de los derechos de la mujer a ultranza, ¿cuál sería la postura y qué realmente tendría que debatirse en torno al tema del aborto? Bueno, mira, lo que pasa es que la cuestión del aborto me parece que tiene que contextualizarse en todo lo que implica como problemática social. O sea, no podemos ver nada más el problema del aborto como una cuestión moral. Una cuestión moral es para la persona que aborta. Siempre se va a enfrentar al dilema sobre abortar o no, y ese es un problema de la persona en las convicciones que tenga, va a tener que resolver. Pero cuando se pone en la agenda pública el problema del aborto, precisamente se pone como un problema de tipo social. ¿Por qué? Pues porque todo lo que implica en términos de mortalidad materna, en términos de una problemática social en la que muchas veces esas mujeres que
que abortan y que desgraciadamente mueren porque lo hacen en condiciones clandestinas, porque el Estado no les proporciona las condiciones de salud en las que pueden abortar sanamente, incluso dejan también a hijos. Entonces, es una problemática social. O sea, desde el Estado, la cuestión del aborto es una problemática social. Como digo, sigue siendo un problema de tipo moral para la persona que se va a enfrentar a ese dilema. Entonces, sí, ahorita escuché lo que mencionabas en el sentido de que se puso en discusión, en actualidad, por lo que pasa en Argentina. Fíjate que no, o sea, la cuestión del aborto ha sido una de las demandas de las mujeres históricas, y por supuesto la Iglesia tiene distintas posiciones, pero la que prevalece es la que niega este derecho a abortar de las mujeres. La otra cuestión es que tampoco se va, ya hablando del hecho, cómo se va a legislar, el procedimiento, etcétera. La cuestión es que tampoco las mujeres pueden abortar y que se vean, las que se vean en esa necesidad, pues tampoco van a abortar en cualquier momento del embarazo. O sea, hay un término nada más hasta antes de los 3 meses, cuando las mujeres puedan abortar. Por una serie de cuestiones relacionadas precisamente con cuestiones científicas que mencionan que hasta ese momento pues todavía no se puede considerar una persona al cigoto, ¿no? Entonces, y aparte también porque es hasta ese momento también que no representaría grandes complicaciones para las mujeres en términos médicos, vamos. Uh-huh. Entonces, creo que tendríamos que contextualizar, pues, desde la problemática social, lo que implica el que el aborto esté penalizado. Uh-huh. Me parece que estamos agrandando el problema con la penalización del aborto, estamos cerrando los ojos a una problemática social y no la estamos resolviendo. A lo mejor lo resolvemos en términos de la conciencia de cada quien, ¿verdad? Pero como problemática social no estamos dando una respuesta efectiva a una problemática que está ahí presente. Claro. Sí, Rosario, estoy totalmente de acuerdo que el tema del aborto ha venido siendo un tema que está sobre la mesa desde hace mucho tiempo, pero hay momentos en que logra pues remonta pues toda la agenda informativa y se coloca por encima de ellas, y eso tiene que ver con discusiones en diferentes países. En un país como Argentina, de América Latina, con una tradición católica, con una postura pues muy definida en cuanto a los cultos y a las creencias religiosas, pues sí se hace como más evidente y más necesaria la discusión. Insisto, sobre todo porque estamos de cara a un nuevo gobierno, un gobierno federal con una tendencia de izquierda, y generalmente los gobiernos de izquierda tienen más apertura en este tipo de temas, aunque la verdad de las cosas es que Andrés Manuel López Obrador ha dicho que en temas relacionados a las libertades sexuales y el aborto es la gente que debe definirse a través de una consulta ciudadana. Y yo les pregunto a ambos, ¿creen ustedes que el tema del aborto pueda legislarse o pueda tener salida y discusión a través de una consulta ciudadana? Rosario. Yo creo que no, porque como hemos visto, estas cuestiones polarizan las posiciones de la gente. Que me parece que aquí se tiene que tener una responsabilidad estatal y asumir como tal las responsabilidades que se tienen como gobernantes. Por otro lado, en una democracia, los derechos de las minorías, y en este caso estaríamos hablando no de una minoría de tipo numérica, como son las mujeres, pero sí una minoría de tipo cultural, en la que por cuestiones culturales precisamente, y por las cuestiones, digamos, relativas ahora sí a sus condiciones biológicas, las mujeres somos las que nos enfrentamos a este problema. Bien. Entonces,
los derechos, en una democracia los derechos de las minorías y los derechos humanos, sobre todo los derechos humanos, no se ponen a consideración de una consulta ciudadana. Y aparte, bueno, ya hay muchísimos elementos desde donde el Estado puede configurar una legislación adecuada y una política pública también adecuada para propiciar las condiciones para que las mujeres aborten. Ahora, yo creo que también habría que pensar, no hablar nada más de las mujeres en general. Mira, muchas de esas personas que necesitan abortar o que requieren los servicios de salud, la verdad son niñas violadas. Y me parece que también esto forma parte de esta problemática social. Tenemos un Estado que no ha garantizado la seguridad de las mujeres y en donde las violaciones van al alza y donde no hay condiciones para que las niñas, porque muchas de ellas son niñas, tengan o ejerzan su derecho a elegir cuándo embarazarse. Este es un derecho que tenemos en la Constitución, que tenemos el derecho de decidir cuándo y cuántos hijos tenemos. Y bueno, resulta que muchas mujeres no tienen esas condiciones de decidir, entonces el Estado debe de compensar, no compensar, sino debe de tener toda una política pública que permita el acceso a la salud de las mujeres, porque es un problema de justicia social, porque principalmente quienes se ponen en riesgo cuando abortan son las mujeres pobres que no tienen recursos, y por otro lado, pues también, digamos, todas las consecuencias alrededor que trae de salud pública. Yo no estoy tampoco a favor de que se hable, ahora sí, de que quien está a favor y quien está en contra del aborto. Yo creo que nadie puede estar a favor ni en contra. O sea, más bien es algo que no debería de existir. Es algo que no debería de existir. ¿Por qué? Porque las personas no somos animales, o sea, no nos embarazamos así nada más. Los humanos tenemos todo un contexto de tipo sociocultural en el que está implícita la voluntad de alguna manera, ¿no? Entonces... Bueno, en el caso de las violaciones que tú has citado como una de las causas o razones como para legalizar el aborto, precisamente porque no es en consenso, no hay una relación sexual en consenso, hay un aprovechamiento de una parte hacia la otra. No, pero fíjate, sí, por supuesto, pero fíjate, incluso ese derecho que ya está reconocido constitucionalmente, en los hospitales ya de manera explícita, los médicos se niegan a realizar el aborto. Recientemente la red de mujeres encabezó un caso de una niña de 15 años y no obstante que se está en el contexto de la alerta de violencia de género y que ya se tiene instrucciones al respecto de la norma 046, en los hospitales se negaron. Entonces, aquí es válido en un momento dado que haya, digamos, los objetores de conciencia, los médicos que dicen que, bueno, ellos no pueden hacer ese procedimiento, pero también es obligación del hospital proveerse de recurso humano, de médicos que puedan llevar a cabo el procedimiento. Bien. Rafael, vamos a escuchar tu punto de vista en relación a esto. Sí, no hay derecho a quitarle la vida a una persona. Ese derecho no existe. No hay derecho. El derecho es el derecho a la vida, ¿sí? Y si vamos por cuestiones sociales, entonces es la única manera de terminar con los problemas sociales, quitándole la vida a las personas. No es una problemática social. No. Eso es un engaño, eso es una mentira. Porque para solucionar los problemas sociales hay que quitarle la vida a un ser humano. No. ¿Esa es la manera, Rosario, de arreglar los problemas sociales? No. Y no son cuestiones morales, no son cuestiones sociales, son cuestiones de vida. Por eso muchos médicos se niegan a quitarle la vida a un ser humano, porque ponen por encima de cualquier derecho el derecho a la vida, que es inalienable en todos los sentidos, ¿sí? ¿Por qué no permiten el aborto cuando ya tiene la persona
4 o 5 meses en gestación, porque es una persona. Estamos hablando de una persona. Después Nosotros de 4 también o 5 fuimos meses, cigotos, sí. nosotros también pasamos por ese proceso biológico y somos personas. Bien. Rosario. El estatuto de persona se adquiere hasta después de que naces. ¿Quién dice eso, Rosario? Quizá en un momento dado se estaría hablando de un ser humano, pero esto en todos los estados, ¿quién dice todos eso? los países donde ya está descriminalizado el aborto, despenalizado, es hasta los 3 meses. Rosario, cuando se pero ¿quién considera dice que eso? todavía no se es un ser humano. ¿Dónde dice eso? ¿Quién lo dice? ¿Quién lo determina? ¿Cuándo eres persona o cuándo no eres persona? Pues ahí sí ha habido muchísimos estudios de este tipo. Vamos, no es nada más así que a mí se me ocurra o que se les ocurra a quienes Están las pruebas esto. científicas, están las sí. pruebas biológicas que hablan de un ser humano, de una constitución humana. Entonces, Ajá, no pero podemos no nosotros... necesariamente hay acuerdo, pero no necesariamente hay acuerdo tampoco. Creo que por eso estamos ahorita discutiendo esta cuestión. Pero mira, Déjenme hacer una pausa aparte, comercial. Cuando hablamos, mientras ¿perdón? estemos o no de acuerdo, se está gestando una vida humana en una persona. Bueno, vamos a hacer una pausa comercial y vamos a regresar porque además preocupa enormemente que a pesar de los pesares, estamos en la era de la información, en la era del conocimiento inmediato, pues resulta que jóvenes de al menos 12 años acuden diariamente a solicitar preservativos o pastillas anticonceptivas o la famosa pastilla del día siguiente. O sea, ¿qué estamos haciendo en materia de educación sexual, en materia de información? ¿Por qué los chicos están teniendo esta necesidad física, pero también cognitiva, de iniciar su vida sexual a edades más tempranas? Y eso colocarlos en riesgos de embarazos no deseados. Bueno, de esto platicamos cuando regresemos de la pausa. Con la maestra Rosario Varela, con el sacerdote Rafael López. Y nos dicen, por lo de la pregunta del día de hoy, pienso que hay razones válidas para realizar un aborto, como lo es un embarazo fuera de útero, que pone en riesgo la vida de la madre, malformaciones en el producto, incluso una violación. Por eso tengo entendido y está establecido. El abortar por no tener la precaución de cuidarse al momento de tener relaciones sexuales, desgraciadamente se le achaca más a la mujer, ya que finalmente uno tendría que ver por los hijos y se deja de lado las posibles infecciones de transmisión sexual, aún así necesitamos más educación sexual que buscar dañar a un tercero para salir de una consecuencia en la cual él no pidió participar. También se comunica Jesús Meraz y dice, si no quieres tener que abortar, no copules, o utiliza uno de los muchos métodos anticonceptivos, no existe el embarazo no deseado, dice Jesús Meraz. También Marta se comunica y nos comparte unas líneas que le daremos lectura más adelante y que tienen que ver precisamente con el tema del aborto. Por WhatsApp, por lo que dijo la invitada, que la problemática social, si nos vacunan para evitar pandemias, ¿por qué no educan sexualmente? O de plano, nos tendríamos que poner la T de cobre para tener libremente libertinaje y que no haya consecuencias. También a través de Twitter, comentario, seguir penalizando el aborto es una forma más de poner en riesgo la vida de las mujeres. Dejen de decidir por nosotras, dejen de tratarnos como niñas sin idea de nada. Bien, y bueno, tenemos que cerrar porque tenemos otros temas agendados. Rosario, ¿cuál sería finalmente esta postura en torno a la educación sexual y en torno a la formación de los chicos para tratar de evitar que tengan que tomar decisiones que además van a estar con ellos durante toda su vida? Claro. No, sin duda yo creo que la educación sexual es un pilar fuerte para evitar no solamente los embarazos, sino, como dijo alguien del auditorio, también enfermedades de transmisión sexual e incluso otro tipo de problemáticas, no de tipo psicológico además. Pero me parece que muchas veces cuando se habla de educación sexual lo que tenemos en mente son a las mujeres, porque luego dicen eviten embarazos. Bueno, los hombres también pueden evitar embarazos y también pueden evitar las violaciones. Entonces me parece que aquí tenemos también que aplicar la metodología que ya tenemos, la perspectiva de género, para ver precisamente cómo vamos a orientar esas políticas de educación sexual. Pero sí quisiera mencionar que no obstante la existencia de políticas de educación sexual, esta no necesariamente va a resolver la problemática del aborto. Es un elemento sería un elemento de una
de una política de despenalización del aborto en un momento dado, pero no lo resuelve por sí misma. Bien, gracias Rosario por estar con nosotros. Rafael. Pues bueno, nada más indicar que el derecho de la vida es un derecho inalienable, es un derecho que se tiene que respetar. No hay derecho al aborto, no hay derecho a decidir por la vida de otra persona. Todos los seres humanos tenemos ese derecho al respeto, a la integridad de nuestra vida, y yo no soy nadie para decidir sobre la vida de ninguna persona, hombre o mujer. Y no existe tampoco ese derecho de la mujer a decidir sobre el cuerpo de otra persona. Eso es algo que han inventado o que han dicho las personas que están a favor del aborto. Claro que siempre hay que cuidar y preservar la vida de todas las personas, hombres y mujeres. Entonces, eso es lo que la Iglesia está haciendo a través de sus reflexiones. Y claro que también es importante la educación sexual, una educación sexual que también respete a la persona humana, no que se le vea como un objeto como un objeto sexual, sino también como una persona con sus derechos, con sus formas de creer, de pensar y de vivir. Y bueno, pues eso también es otro tema que es muy importante por considerar. Pero no existe el derecho a quitarle la vida a un ser humano, existe el derecho a la vida. Pues muchísimas gracias a ambos, Rosario, Rafael, muchas gracias por estar con nosotros y por ofrecernos sus opiniones respecto a este tema del aborto. Gracias.